Hola, les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película chilena El cielo está rojo, parte de la competencia de documental en el marco del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú y la Fundación BBVA, a nuestro patrocinador 3M y a nuestro auspiciador El Comercio. También a los colaboradores especiales, la Embajada de España, la Embajada de Francia, la Embajada de Chile en el Perú y a EGEDA por el licenciamiento al festival. Nos acompañan hoy Francina Carbonell, guionista y directora chilena, presenta El cielo está rojo, su ópera prima en esta edición del festival. También está con nosotros Lorena Pastor, artista escénica y doctora en antropología. Ella es profesora de la Facultad de Artes Escénicas de la PUC y dirige y coordina entre la PUC y el Instituto Nacional Penitenciario proyectos artísticos e investigaciones con jóvenes en situación vulnerable o privados de su libertad. Justamente a propósito de la película, ella está aquí para darnos sus impresiones y, bueno, dialogar con Francina. Así que sin más, las dejo con ellas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Elizabeth. Francina, como te comenté, la primera vez que nos pusimos en contacto, estoy sumamente contenta, emocionada de poder tener este espacio, de poder conocerte, sobre todo luego de ver la película, ¿no? El cielo está rojo. ¿Cómo estás? Bien, acá estoy en el sur de Chile, con también poco internet, pero bien, contenta. Estamos, mi pareja va a filmar una película acá, así que estamos ahí trabajando. Y nada, muy contenta también de conocerte, tenía muchas ganas de conocerte. Y nada, como te decía, para mí también es súper importante escucharte, escuchar también desde tu trabajo, desde la experiencia que tenés. Así que nada, muy valioso estar acá Sí, contigo. igualmente, exactamente igual me siento. Francina, cuando me pasaron la película, primero vi el tráiler y tuve una intuición con algunos espacios, ¿no? Y, y luego vi el documental y me quedé literalmente en el mismo lugar durante la hora y 15 más o menos que dura la película, porque la historia que nos traes, el hecho que nos traes, eh, podría haber ocurrido o sea, podría ser también cualquier penal en el Perú. Sí. Entonces, yo quiero empezar este complejo espacio, territorio, ¿no? Para nosotras las artistas, los artistas que estamos trabajando en estos espacios y descubrimos esta complejidad de universos Mm, y cómo nos abren las ventanas a la realidad, a una realidad, ¿no? mm. Y quizá empezar preguntándote, quiero saber cómo llega esta historia a ti o cómo llegas tú a esta historia. Ujú. Em, en realidad yo creo que llego el mismo día que ocurrió el incendio y me acuerdo que yo estaba en mi casa y empecé a ver las noticias por la televisión y empecé a ver algunas imágenes y, y tengo ese recuerdo de no haber podido soportar las imágenes, como de haber cambiado, hacer zapping hasta volver a verlo, porque me era muy brutal la imagen. Era como casi una especie de representación de un infierno, ¿no? Como que había algo realmente insoportable en eso. Y me quedó dando vueltas mucho tiempo esta sensación, no sé, como esas imágenes medias oscuras que a uno como que se le siguen repitiendo. Y fue muy raro lo que pasó con el caso en el país porque aparecieron muchas imágenes en los medios de comunicación, fue como 2 días de que hubo eh, muchos reportajes, etcétera, y después de eso fue nada, un silencio total, y nunca más como que se habló del caso. Y para mí la imagen había sido, o sea, me había devastado, era como que había sentido mucha angustia viéndola. Y después me empecé a acercar a los familiares, a las organizaciones, a ciertos
sobrevivientes, y empecé a sentir como que habían muchos restos materiales, ¿no? Todavía no tenía idea de estas imágenes ni nada, pero sí sentía que en la descripción de ellos, en cómo relataban, había algo muy de resto material, en los olores, en las cosas quemadas que habían quedado. Y en un momento yo me acordé que en la televisión había visto una imagen de cámara de seguridad, como que había pasado en un reportaje, y siempre me pareció muy raro esa cámara. Y en un momento, bueno, me pregunté qué otras imágenes faltaban, además de esa, cuáles otras más completaban esa noche, y qué valor tenían esas imágenes, ¿no? Como quiénes las habían filmado, por qué las habían filmado, qué querían mostrar esas imágenes. Y ahí, a través de los familiares, hicimos todo un recorrido y tuvimos acceso a la carpeta investigativa. Y ahí fue como que se abrió otro universo, digamos. Francina, me parece, bueno, hay dos cuestiones, ¿no? que me resuenan mucho, que es esto que me has dicho, ¿no? Es algo que no podía soportar, ¿no? No lo podía soportar, es como ese impulso de algo está pasando ahí, por eso, ¿no? Y tú sabes que esto que has dicho de empezar por las familias, hay una cuestión bien importante para las personas que están privadas de su libertad, que el referente más importante, la motivación más importante para salir, para recuperar su vida, es su familia, ¿no? Lo que yo he encontrado en estos años con los jóvenes, por lo menos, es que el impulso es la familia. Entonces, creo que el hecho de que hayas empezado por ese lugar para empezar este camino, ¿no? Que hayas recurrido a la familia, que es el lugar de donde vienen estas personas, que es el espacio que los va a acoger cuando ellos salen y el lugar donde aspiran llegar. De hecho, en la película tú haces referencias a esa conexión con el afuera, que es fundamentalmente la familia. Sí. También, y desde ahí te quiero preguntar, ¿cómo ha sido esta ruta? ¿No tienes la familia? ¿Cómo eso tú sientes que hizo eco en tu proceso creativo? Y estos restos materiales que ahora que lo comentas, claro, ¿no? Te evocan la ausencia y presencia, ¿no? De esos cuerpos. ¿Y cómo todo esto fue, o cómo fue impactando en tu ruta, en tu búsqueda creativa a lo largo del proceso? Y también en ese camino quisiera que me cuentes, que nos cuentes cómo te fuiste conectando con lo que ibas encontrando. Ay, fue un camino fue muy arduo, fue muy oscuro también. O sea, yo creo que también cuando empecé a hacer el documental fue mi tesis de la universidad, y ahora me acuerdo y como que me siento chica como para esa magnitud. Creo que no la podía sopesar en ese momento. Y no sé, yo creo que el proceso fue como que también me cambió a mí internamente, muy estructuralmente, digamos. Porque tengo la sensación de que cuando empecé a hacer este proyecto, había sentido esa primera angustia y sentía como esa necesidad de poder darle algún tipo de sentido, de poder darle algún tipo de anudamiento a eso que era indecible, a eso que estaba como en el aire. Y cuando empecé, también me daba mucho miedo acercarme a los familiares. Me daba mucho miedo sentir que estaba corrompiendo su dolor, me daba miedo que estaba como limitándome más allá de lo que ellos deseaban, y empecé con mucha timidez también. Creo que soy una persona muy tímida, entonces era así como que iba casi muy de a poquito. Y en un primer momento creo que lo que sentí era que yo como que no podía tocar su dolor, y lo que podía hacer era como mostrar los agujeros, las trampas del juicio, del proceso judicial, y que esa podía ser una posición válida, ¿no? Como no voy a tocar eso que es suyo y que les pertenece, y que la prensa ha venido ya como
trastocado sin piedad, y yo me voy a limitar como a ver esas trampas de lo judicial. Y empecé un poco con esa especie como de distancia, ¿no? Porque sentía que era hasta donde yo podía llegar. Y me fue pasando que el proyecto duró muchos años y fui conociéndolos, y fui conociendo a César, que es uno de los hermanos de los chicos que murieron, que es el director como de la ONG, que han hecho un montón de cosas. Ha sido muy increíble su trabajo. Y empecé a conocer a las madres, y las empecé a conocer en serio, no como ir a entrevistarlas, sino como generar una relación de afecto y de cariño, y que quería que, ¿no? También nos empezamos a querer en todos esos años de relación de trabajo, que también fue algo como insospechado que ocurrió. Y cuando ocurrió eso, fue como que entendí que ellos también estaban en una posición de entender el dolor mucho más colectivamente, ¿no? Están todo el tiempo haciendo conmemoraciones, el grupo principal se ha ido ampliando a un montón de organizaciones, de estudiantes, de jóvenes, de artistas, y es como que lo empecé a sentir muy de a poco, digamos, pero era como que había una dignidad en poder ir a poner también el hombro y el tiempo y la energía en poder como hacer un luto colectivo, ¿no? Que no solamente era como su dolor, sino que también había algo que estábamos todos en eso, ¿no? Y que nos teníamos que hacer responsables mucho más colectivamente. Y en ese sentido fue como que empezaron a aparecer todos los afectos que habían circulado en esa noche, y me pareció que tenía mucha más responsabilidad con esos afectos, quizás más que como con las vicisitudes del juicio y qué sé yo, sino que tenía una responsabilidad de también poder poner a la altura la angustia que había significado para las familiares estar afuera y no poder entrar, o sea, y ver que se está quemando tu hijo y que no poder hacer nada, la desesperación entre la negligencia, el desafecto de los gendarmes, como que empezó a aparecer toda esa emocionalidad, ¿no? de todos los que participaron en ese mismo espacio, que como decís, es un espacio muy cerrado, ¿no? Como que no sale de ahí. Entonces, para mí fue muy fuerte, que creo que también me cambió así como radicalmente la relación con el otro también, ¿no? Que es como, que fue de pasar a como yo voy a hacer mi aporte, a intentar estar lo más cerca del otro posible y tratar de sentir y palpar eso que estaban sintiendo, aunque nunca va a ser del todo así, ¿no? Al menos como cuán importante también es ese gesto, ¿no? Estar cerca. Así que eso, para mí fue como un viaje que duró muchos años, también fue muchos años de estar muy perdida. O sea, me acuerdo cuando pude obtener la carpeta judicial, porque costó muchísimo, fueron así como años de poder conseguirla, y cuando la abrí, o sea, era un material que me excedía, me abrumaba, eran horas y horas y horas y horas de material, y un juicio de 3 años, súper complicado, entonces como que me costó muchísimo también ponerle orden a todo ese caos, pero creo que ese orden apareció cuando justamente, como te decía, pude estar más cerca de esas como circulación de afectos, ¿no? Y no tanto como de tratar de explicar como lo inexplicable, finalmente. Sí, esta dimensión de la afectividad para los creadores, las creadoras, los que investigamos, creamos arte, digamos, a mí me siento muy identificada con esto que estás comentando, porque me pasó lo mismo cuando estaba haciendo mi investigación doctoral. Uh-huh. Y fue a través de la ruta del afecto donde todo empezó a organizarse y ordenarse. Uh-huh.
Y claro, uno podría, y ahí también te invito a que me comentes un poco eso, ¿no? Uno podría pensar en la... Hay varias cosas, ¿no? O sea, en la película hay muchas enunciaciones y eso es impactante en la película porque aparecen de manera plum, ¿no? Donde se enuncia al interno, ¿no? Como una persona que, bueno, al tener esa condición, de alguna manera se va deshumanizando, ¿no? Sí. Se homogeneiza la persona, ¿no? Se Mm. pierde su identidad, su individualidad. Entonces lo que permite la afectividad al acercarte a las familias es que César tiene un hermano con nombre y apellido, Sí. con cara y que le gustaba esto, 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 y que quería hacer esto, 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 y que le pasó esto, esto, esto. Y así como esa persona, ese particular, 80, ¿no es cierto, Francina? Son 80 las personas que perdieron la vida 81. en el 81. Así 81 historias de vida, 81 familias, ¿no? Entonces, claro, uno podría pensar que la afectividad, ¿no? Suena como me encariño, la subjetividad, ¿no? Y Sí, no. en realidad, la afectividad es una dimensión reflexiva, Sí, ¿no? totalmente. Que nos conecta de una manera que abre una mirada, ¿no? En la película, el hecho de que tú hayas, esto que has dicho tan importante en el proceso, ¿no? Te hace responsable de los afectos, ¿no? Mm. Basta, o sea, estoy aquí con esta familia viviendo su dolor. Me Mm. conecto también desde ahí y entonces empieza a aparecer tu ruta y, y, y está bueno, ¿no? También comentaste algo respecto al cuidado, ¿no? Porque, claro, como artistas que trabajamos con población que tiene mucho sufrimiento, mucho dolor, también eh, no es que vayamos con como se llama, se denomina como un sentido la búsqueda de un resultado, un proceso Ujú. extractivista, ¿no? Ujú, exacto. No es Sí, eso. sí, La afectividad te permite construir procesos, ¿no? sí. Descubrir caminos. Mm. Y, y ahí quería que me comentes un poco, tú dijiste algo que te cambió la relación con el otro. Yo te Mm. decía que, claro, yo vi la película, el hacinamiento en el que vivían y viven Mm. muchas de estas personas en distintos centros penitenciarios en América Latina, en el mundo, ¿no? Eh, y claro, de pronto empezamos a mirar esta situación no desde la dureza de los muros, no desde la dureza de lo punitivo o de una estructura que esencializa, sino más bien vamos a complejizar qué es lo que pasa detrás de estos muros y lo vamos a hacer desde la efectividad, desde la poética, desde las estéticas, en tu Ujú. caso el cine, ¿no? Ujú. Yo quiero preguntarte, eh, Francina, ¿tú cómo sientes o qué piensas respecto a lo que el arte puede brindarnos a la sociedad al traer estos temas, ¿no? Ujú. Y también en relación a eso, que cuentes un poquito más sobre el proceso tuyo también y del equipo y la recepción que sentiste con respecto a la película, ¿no? Ujú. Em, bueno, tengo varias cosas, me hizo pensar muchas cosas lo que me dijiste, pero em, encuentro muy importante lo que planteaste de que efectivamente ese tratamiento al afecto no tiene que ver con algo como puramente emocional, ¿no? Sino que como decís, abre a un campo de pensamiento. Y a mí digamos, más concretamente, cómo me pasó fue que cuando apareció esa afectividad, apareció también la posición política de la película, ¿no? Como que
no es que yo no haya tenido un punto de vista claro desde el principio, ¿no? Siempre creí lo que creí respecto al asunto, pero fue como que se empezó a politizar la película cuando se empezaron a recoger esos. Entonces, también siento que se politiza en la medida en que puede ingresar al dolor del otro, ¿no? Y en la medida en que se puede responsabilizar del dolor del otro. Y en ese sentido creo que como decís, es un campo que nos ayuda a pensar, ¿no? No solamente como a emocionarnos más o a sentir más empatía o menos, sino a poder posicionarnos políticamente y ver críticamente esas imágenes también. Y eso se hace cambiando la relación con el otro. Y por eso creo que también a mí me hizo cambiar un poco respecto a eso, ¿no? A que uno, digamos, puede ingresar al otro responsablemente, pero puede ingresar y puede hacerse cargo, ¿no? Y eso creo que para mí fue como un aprendizaje también de vida. Se me fue la pregunta, ¿cómo fue más el proceso con el equipo? Me estoy Sí, acordando de sí, cosas que salieron. está bueno. Sí, es eso, ¿no? A ver, tú has comentado cómo en tanto la afectividad nos conecta también desde la reflexión y el pensamiento, Sí, también se va visibilizando, asentando, encarnando sí, más esta postura, esta posición que tenemos frente a esta situación, sí, eh, que también nos confronta a nosotros mismos, a nosotras mismas muchas veces. sí. Eh, y esa mirada, esa posición, ese lugar, ¿cómo sientes que fue un proceso compartido con el equipo que estuvo contigo Ujú. durante el proceso de creación? Sí, empezamos siendo un equipo de la universidad muy amigos todos y tuvimos un primer año que estábamos así como en esos momentos en que uno está muy esponja y como con una voracidad de leerlo todo y investigamos muchísimo, hicimos una investigación respecto a la historia del fuego en Chile, a los incendios carcelarios que se habían repetido a lo largo de la historia, que fue muy impresionante ver cómo era una figura que se repetía en la historia, ¿no? Y a empezar a encontrar las causas y los puntos de conexión entre los fuegos adentro de la cárcel. Y fue un proceso muy hermoso en donde pudimos aprender muchísimo y a la vez estábamos todos como con la sensibilidad muy abierta, ¿no? Porque nos estábamos enfrentando a algo que obviamente nos superaba un poco, nos comía un poco, también teníamos que estar enfrentados a algo que era muy oscuro y ver imágenes que eran muy oscuras y estábamos todos medio así como en una especie de obsesión, pero que fue lindo también, porque pudimos pensar muchas cosas. Y después entramos a la cárcel, que, que para mí era fundamental ingresar como a la cárcel y verla y estar y entenderla. Eh, por varias razones. Primero porque es como que sentía que el incendio de San Miguel no se entendía si uno no podía ver el nivel de hacinamiento que existe dentro de una cárcel, el nivel de también de espacios en donde se vulneran los derechos humanos, ¿no? De una manera muy sistematizada y que yo creo que es el gran como agujero del sistema penal, al menos en Chile, y que es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Y se sigue repitiendo. Y para mí era muy importante ir a ver eso, pero también era muy importante ir a ver la intimidad de ese espacio, ¿no? Como creo que vos decías un poco de como ingresar a estos grandes muros como estructurados, ¿no? Que se ven desde afuera de la ciudad, que parecen ser un bloque como inaccesible y poder ir a ver los objetos y poder ir a ver sus piezas y poder ver cómo lo iluminan y qué cosas cuelgan, ¿no? Es como que cuando uno ingresa ahí a lo mínimo, aparece también una humanidad que esos grandes muros como que no la dejan traspasar. Y cuando fuimos a filmar, eh, me acuerdo que nos dieron el permiso así como un día antes, y nosotros así como, no, y Dora como, no sé qué, no, pero no sé qué vamos a filmar, porque no era... Y entramos y fue muy lindo lo que pasó, porque como no teníamos idea, les dijimos como,
o sea, como hagan lo que ustedes quieran un poco, como pónganse, muéstrenos lo que ustedes quieran, muéstrenos las piezas que ustedes quieran, cómo ustedes quieren aparecer en esos lugares. Y, y se empezaron como a crear un poco, ¿no? Como que ellos mismos también fueron mostrando su propio espacio, y eso fue muy bonito, y fue algo que ocurrió de manera muy natural. Y también esa experiencia que, bueno, vos obviamente la debes tener también, no de estar adentro de la cárcel, que yo creo que se conecta con un poco de lo que hablabas de las familiares, de cómo hacer esa relación con el afuera, que es como efectivamente es un nivel de aislamiento y de locura también, ¿no? Como, no sé, yo siempre me voy a acordar de un señor que me dijo que para él su máximo castigo era nunca tener silencio, nunca poder escuchar el silencio. Y yo me acuerdo también de todo ese periodo en que filmamos adentro, que yo llegué a mi casa así como destruida, ¿no? Como un espacio que te demanda mucho. Entonces, me parecía que ese nivel de aislamiento es como que de alguna manera, como decías, las personas que están ahí es como que están conectadas mínimamente a la realidad con sus familias, con sus hijos, con sus madres, sobre todo en las cárceles de hombres, ¿no? Que tienen muchas visitas de madres, muchas visitas de parejas. Las cárceles de mujeres no pasa tanto. Eh, pero es de alguna manera como si estuvieran conectados con un hilo y tuvieran como un mínimo, ¿no? de relación con una otredad digna también, ¿no? Como que también los dignifica a ellos como sujetos, porque, claro, como decías, ocurre algo en la cárcel que es la desubjetivización de todos, y empiezan a perder sus nombres, empiezan a perder su identidad y empiezan a ser como unas especies de, sí, es la deshumanización misma, y creo que es una deshumanización que está estatizada, y eso es muy cruel. Y me parece que esa conexión con las familias es justamente lo que les permite como recobrar su identidad un poco. Totalmente. Y ahí, en esto de esta idea, ¿no? De que las personas que están ahí, ¿no? Están porque cometieron un delito y por lo tanto merecen ABCD. Uh-huh. Claro, es como una mirada que está enquistada en un sistema, pero también en la sociedad. También es una mirada socialmente compartida, ¿no? Y ahí, claro, es interesante cómo tú también introduces algunos elementos que te conectan, porque uno podría como desentenderse, ¿no? Y decir, bueno, yo no soy de la institución tal, ni del ministerio tal, ¿no es cierto? Claro. Ellos se encargan. Pero claro, si uno profundiza un poco el perfil de las personas que están privadas de su libertad, en el Perú, el grueso de la población es joven y pobre, ¿no? Entonces, te deja pensando, y la película me hacía como resonar mucho ¿qué decía el gendarme? Pum, ¿no? Y tal cosa, y como te digo, a mí me resonaba no solo lo que verbaliza la institución o parte de la institución, porque también hay gente en las instituciones que, digamos, tienen vocación y sí, y hay que valorarlo, ¿no? Pero también me resuena mucho la mirada que tiene la sociedad y la mirada que tenemos como comunidad respecto a esto, ¿no? Incluso ahora empezaste contando, claro, al principio suena mucho y luego silencio. Entonces, ahí te quiero preguntar respecto a cómo ha hecho eco la película uh-huh. Uh-huh. Con las audiencias, con los públicos, con las personas que han visto la película. ¿Qué sientes o qué percibes tú
que las personas se llevan al verla, ¿no? Ujú. Y bueno, una última cosita es que esa parte y que sí quisiera como resaltar de tu trabajo, que claro, tú dices es fundamental estar ahí, ¿no? Y justo yo la segunda vez que la vi, me saltó la pregunta si se ha rehabitado el Ujú. espacio que se quemó. Ujú. Entonces yo decía, si sea, y ahora nos cuentas, ¿no? Porque claro, que pase por tu cuerpo como artista, estar ahí, oler, escuchar, Mm. ¿no? Está en la película, o sea, en la película está plasmada tu experiencia reflexiva, crítica, corporal, Ujú. del haber estado allí, ¿no? Ujú. Y quizá podemos empezar por ahí, si ese espacio se ha vuelto a habitar, si hay personas que están habitando el lugar de una desgracia, eh, y bueno, y lo otro es esto con el público, cómo lo perciben, ¿no? Ujú. Em, sí, la cárcel se ha vuelto a habitar, pero se convirtió en una cárcel de mujeres. Y la pintaron de un color distinto, la refaccionaron y ahora es una cárcel de mujeres. Y, y es desgarrador porque pasa mucho que, bueno, acá en Chile, supongo que en Perú también, es como un sistema medio latinoamericano, pero eh, claro, como decís, las cárceles acá son la mayoría jóvenes y pobres, y la mayoría son familias de padres, hijos, y muchas de las mujeres que están ahora en la cárcel de San Miguel o son familiares de algunos de los chicos que murieron. Entonces, cuando son las conmemoraciones, porque las conmemoraciones las hacen los 8 de cada mes del año, una cosa impresionante, y en las conmemoraciones van todas las familias y se reúnen afuera de la cárcel y tocan las murallas, digamos, y salen madres y tías desde las ventanas gritando los nombres de sus sobrinos o de sus hijos. Entonces es como una sensación también de repetición y de un sistema que no deja mucha salida, ¿no? Eh, y que también es aplastante con una clase social, porque también pasaba mucho que los gendarmes que salen que son parte de la institución, son muchos del mismo barrio o son conocidos de los presos, ¿no? Es como si fuese casi una institución hecha por una clase social en donde están un poco como victimizados, ¿no? Entonces es muy cruel ver esa estructura. Y, y bueno, respecto a la recepción, estamos en un momento en Chile que está muy cambiante también. Yo creo que si esta película hubiese salido hace 2 años hubiese sido otra cosa que lo que está ocurriendo ahora en Chile. Porque cuando ocurrió el incendio, o sea, el nivel de comentario era una cosa muy deshumanizante, como qué bueno que se murieron, se lo merecían, o sea, ese tipo de comentario era el común, desde parte de las noticias también, ¿no? No solamente así como unas especies de bot. Eh, entonces, bueno, siempre es muy fuerte como enfrentarse a ese discurso y ver que ese discurso está tan vivo, ¿no? Como que uno da por hecho bueno, los derechos humanos son como algo que indiscutible, pero no. Eh, pero bueno, también ha habido un estallido, hemos pasado por un estallido, estamos escribiendo nuestra nueva constitución, estamos desenterrando una constitución de la dictadura, entonces también todos estos temas han salido con muchísima fuerza, ¿no? Ahora hay presos políticos de la revuelta, entonces también como que lo carcelario ha empezado a sonar de una manera yo creo que distinta, ¿no? Y yo a las primeras personas que se les mostré fueron a los familiares. O sea, la primera persona que se le mostré fue a César, con muchísimo pánico y miedo, así estaba tiritando. Y se le mostré solamente a él, los dos la vimos. Y, y fue un momento así brutal, y medio que se fue y después me mandó un correo así súper emotivo.
y ahí planeamos mostrárselo primero a todas las familias, entonces arrendamos un cine al aire libre grande y invitamos a todos los familiares, y esa fue la primera vez que se mostró la película. Y fue una experiencia así como muy, muy emotiva. Yo obviamente muy asustada de qué les podía provocar, porque también son imágenes que no sabes cómo pueden reaccionar en la memoria de alguien, ¿no? Si las quiere ver o no las quiere ver, como es algo, no sé, muy de piel también. Entonces la vimos todos juntos, éramos como 100 personas más o menos, la vimos con nuestras familias también, de noche, y la vimos así, fue un silencio como completo, y terminó la película y empezaron unos aplausos, así como a hacer uno de los cantos que hacen en las conmemoraciones, que duró 40 minutos, así como que casi fue una especie de trance poder verla también todos juntos. Yo creo que la sensación de eso, de estar como soportando entre muchos un dolor, que se hacía también una especie como de trance que era posible. Y yo tenía mucho miedo de que fuera como medio dramático, como que fuera una especie de catarsis, como que tampoco quería ver mucho. Y salí y estaban súper bien, estaban muy bien ellos, ¿cachai? Las madres y los padres estaban como comentando las cosas, comentando las partes de las películas, que cuando dijo esto, que cuando dijo esto otro, y como muy también, no sé, había algo como de dignidad ahí, que a mí me sorprendió porque pensé que iba a ser así como llanto y no, y todo lo contrario, era así como una especie de lucidez y una de las madres, que es una de las que está también más activa dentro de la organización, no sé, me dijo algo muy simple, pero que para mí como que me fue muy significativo, que me dijo, que es una tontera también, pero me dijo como, es la primera vez que lo veo, que me lo cuentan, es la primera vez que alguien me lo cuenta, cómo fueron las cosas. Y eso me alivió muchísimo, y eso como que me sacó algo, como que me permitió descansar en algún sentido, ver una mínima narración. Y para mí eso que es súper simple, creo que fue todo, o sea, que me dijeran eso fue todo, porque fue como nada más que tratar de ir a hacer una especie de gesto de sentido, de anudar algún sentido, de poder establecer algún orden, ¿no? Y que no fuese como un caos, ¿no? Que estuviese como en el plano de lo indecible, inimaginable. Como poder ponerle formas y palabras y estructura. Y bueno, ese primer momento que la mostramos fue súper emocionante, nos quedamos hablando toda la noche entre un montón de gente, así como un círculo de conversación muy espontáneo, y nada, fue una experiencia, como que con eso ya fue como, ya, me doy pagada con todo, fue hermoso. Y después la hemos mostrado en realidad en festivales internacionales. No, todavía no la estrenamos acá en Chile, la vamos a estrenar en octubre. Y en públicos más internacionales, lo que me ha llamado la atención es que, claro, porque está esta cosa también como desde Latinoamérica te mostramos la dura realidad, ¿no? Que siempre es como... Pero me ha sorprendido que hace con realidad en todas partes, ¿no? Como que creo que el sistema carcelario pocas veces está en una matriz distinta a la que estamos hablando de pobreza, discriminación de pobreza, de un sistema, ¿no? Muy... Eh, entonces ha sido también muy revelador ver que en Europa, ¿no? También lo pueden leer desde ahí, que no solamente es como, oh, esto tan impresionante, ¿cómo puede ocurrir? Sino que también les puede hacer sentido como con su realidad. Uh-huh. Impresionante. ¿Qué momento? Ya me puedo imaginar a las familias. ¿Qué momentos
porque es una reivindicación a la vida, ¿no? Al valor de la vida de cada uno, de los que estuvieron ahí hasta el final, literalmente pidiendo salir para vivir, ¿no? Y, y es muy, la película definitivamente nos genera esa mirada crítica necesaria, la zarista, la complejidad, la humanidad, ¿no? De lo que está detrás de esto. Y ya para cerrar nuestra conversación, que espero que sea la primera de otras más que puedan llegar. También espero. Yo te quiero preguntar, esta es tu ópera prima, y tienes esta película tan potente, ¿no? Muchas veces el arte se nos sitúa en un espacio, no sé, como de poca dimensión, de poca trascendencia, de como, no digamos, como una cuestión que no llega a tener, digamos, el impacto, ¿no? Que podrían tener otras disciplinas. Estoy hablando tanto dentro de las universidades como en la misma sociedad, ¿no? Nos pasan, bueno, no sé cómo es en Chile, pero aquí los artistas en el Ministerio de Cultura batallan mucho, ¿no? Para que se siga cultivando y fomentando las artes. Entonces yo te quiero preguntar, desde esta experiencia que es tu ópera prima, tú como artista, ¿cómo tú sientes o cómo tú has experimentado la experiencia artística de contar esta realidad? ¿Qué nos da el arte sobre esto, no es cierto? En relación a tú verlo con las familias, estar ahí. ¿Qué nos da el arte? ¿Qué dimensión nos da el arte para poder dimensionar estos conflictos, estos dolores, estos vacíos? No sé, yo me acuerdo de un profesor que decía algo que a mí me hace mucho sentido, que decía que las películas no cambiaban la realidad, pero sí podían cambiar la cabeza de alguien que veía esa película. Y yo creo que está un poco en la índole como de lo subjetivo, ¿no? Como que puede también trabajar con esas materialidades y esas sensibilidades. Y efectivamente creo que las obras artísticas tienen algo de como incalculable, que es lo que puede ocurrir con esas obras, ¿no? Como que uno siempre está como, bueno, no sé qué pueda llegar a pasar, y es muy poco manejable, ¿no? Porque también son raras todas las obras de arte y suceden siempre cosas inesperadas y extrañas. Entonces, pero no sé, a mí me ha pasado, por ejemplo, en esto que te contaba que hemos vivido acá en Chile, que el cine se está transformando un poco con lo que estamos viviendo. Y creo que tiene mucho sentido con lo que estás hablando, que es como de repente la realidad nos pegó y nos azotó, y lo que estaba pasando afuera era demasiado importante, y lo que nos estaba pasando era muy abrumador, ¿no? Y nos tocaba íntimamente, y fue como que o sea, si el arte no podía recoger algo de eso, si no podía reflexionar respecto a eso que nos estaba tocando, respecto a eso que nos estaba doliendo, entonces, ¿qué? ¿No? Como que siento que justamente también el arte está como para hacer esa crítica desde lo, bueno, desde los afectos, ¿no? Desde lo íntimo, desde lo que duele, desde lo que asusta. Eso. Y siento que eso es brutal, porque también es llegar a un nivel como de intimismo de eso político,
que lo hace ser muy denso y con muchas posibilidades. Entonces, nada, me imagino también que trabajando desde una cosa más transdisciplinar, desde la antropología, ¿no? Como, y también desde el arte, me parece que hay preguntas y hay reflexiones que se cruzan todo el tiempo y que quizás hay que ir encontrando esos materiales para hablar de esas mismas preguntas. Pero no sé para qué sirve el arte, pero yo creo que es posible que pueda tocar ese dolor y es posible que lo pueda tocar de una forma crítica, y eso encuentro que ya es demasiado denso, ¿no? Nos abre mucho espacio. Sí, y en realidad creo que has echado luz en una cosa bien importante, ¿no? Porque, claro, mi pregunta iba en el sentido de, ok, ¿cómo podemos entender, conectarnos, ¿no? Desde el arte que nos da, no en términos de instrumentales, objetivos, Claro. sino en términos de construcción, ¿no? Sí. Compartida, profunda. Entonces, eh, esto que has dicho, ¿no? De cómo llegar a eso tan íntimo, porque eso tan íntimo es lo que nos conecta como seres humanos. Mm. Eso que no Sí, podemos, ¿no es cierto? sí. No, y esa intimidad también bueno, que lo hablábamos un poco al principio, pero nos abre a preguntas de una densidad reflexiva muy Así es. fuerte, ¿no? Como que en esa sensibilidad se pueden generar reflexiones teóricas o que pueden ser muy densas. Y eso es hermoso, o sea, esa Hermoso. posibilidad es hermosa, es hermosa. Es Ay, como entrar a un hermoso. plano de pensamiento, ¿no? Sí, es fabuloso. Y creo que la película, de nuevo te felicito porque yo, digamos, la vi 2 veces y está muy presente en tu mirada, en el cuidado, en cómo has construido, ¿no? Eh, todas estas dimensiones desde ese lugar, Mm. desde el cuidado, el afecto, la reflexividad, eh, y es muy potente, ¿no? Y nos hace pensar mucho más allá de lo inmediato que podemos tener sobre la situación, en este caso de las cárceles, ¿no? Y de la gente que vive en las cárceles. Y eso es un aporte inmenso a la humanidad. Así que Mm. muchas gracias por esta película y todo lo mejor. No, Este, muchísimas gracias a ti. Ha sido muy lindo hablar sí, contigo, como que también me ha ayudado a pensar muchas cosas. Te agradezco también que hayas visto la película. Para mí es muy valiosa tu mirada. Y, y eso, muchas gracias. a ti, a ti. Gracias. Bravo. Muchas Bravo. gracias a ustedes, realmente, Francina y Lorena, por esta sentida conversación sobre la película, pero también sobre el poder transformador del arte, como lo han dicho, Mm, desde el afecto más honesto, mm. ¿verdad? De verdad, muchas gracias por esta linda, linda conversación. Todos los diálogos con cineastas están disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma de Spotify. Por favor, no dejen de ver El cielo está rojo y las otras películas en competencia, así como seguir las actividades del festival a través de sus redes sociales y visitar su web www.festivaldelima.com para conocer toda la programación de esta edición del festival en casa. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes y nos vemos Muchas pronto. gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.